Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a nuestro segundo día de nuestro evento Tópicos Selectos de Laboratorio Clínico. Para mí es un gusto darle la más cordial bienvenida nuevamente y agradecerle también al químico Carlos Martínez Figueroa por compartir con nosotros una conferencia titulada Clasificación del Uroepitelio. De verdad que muchísimas gracias por la participación del químico Carlos, quien es un gran experto en el área de uroanálisis y estará compartiendo información muy importante y que estoy seguro que va a ser de gran utilidad para cada uno de ustedes. Hemos seguido recibiendo preguntas referentes a las constancias de participación y recuerden que únicamente tienen acceso a las constancias de participación todos aquellos que se encuentran suscritos en nuestro portal EduLab. Para más información, aquí en la parte de abajo, en la descripción del video, se encuentra un enlace en donde pueden observar o pueden tener acceso, en este caso, a más información de lo que se trata el portal EduLab. Les recordamos también que a lo largo de esta semana hemos iniciado con las inscripciones del Diplomado de Patología Clínica por Laboratorio, nuestra tercera generación. De igual manera, el enlace para más información del diplomado se encuentra en la parte de la descripción de este video. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, estamos atentos para resolver cualquier inquietud, cualquier duda. Y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este segundo día de nuestros tópicos selectos de laboratorio clínico. Bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta sesión académica con el tema de clasificación del uroepitelio. Yo soy el químico biólogo parasitólogo Carlos Martínez Figueroa y les estaré hablando de este tema que pareciera que es muy sencillo, pero hay ciertas circunstancias que todavía hay algunos problemas con la clasificación y espero que en esta sesión se queden claras. Para lo cual se establecieron algunos objetivos que se van a llevar a cabo o recorrer por toda la presentación y espero se cumplan al final de esta sesión. El primero de ellos sería actualizar al personal del laboratorio en la clasificación de la celularidad que existe a nivel del tracto urinario, aprender a diferenciar los distintos elementos celulares, comprender las causas patológicas y no patológicas de la descamación celular y también por último sería eliminar mitos viejos y nuevos sobre la celularidad. Antes de empezar a profundizar, tocaremos el tema de citología exfoliativa, porque hay ciertas reglas generales o consideraciones que se deben de tener en cuenta para llevar a cabo una adecuada clasificación de las células. Por ejemplo, la primera cuestión sería utilizar medios de contraste. Por ejemplo, en Europa se utiliza mucho la microscopía de contraste de fases para la clasificación de las células. Pero de nuestro lado del continente no tenemos esos tipos de aditamentos. Entonces las guías recomiendan utilizar tinciones contrastantes para llevar a cabo la diferenciación adecuada de los distintos epitelios. Una de ellas, por ejemplo, sería la famosa guía europea, así también como la guía japonesa que recientemente se publicó. Entre los colorantes que se utilizan para el sedimento urinario sería Sterhemer-Malvin, que es la más común, o también se puede utilizar el azul de metileno. Una cuestión muy importante es que debemos observar primero nuestra preparación en un objetivo de 10 por o 10x para observar el panorama de la celularidad que se encuentra distribuida en toda la preparación, así también como visualizar qué elementos celulares podemos encontrarnos y claro, lo vamos a confirmar todo con el objetivo de 40. En algunas ocasiones es necesario observar hasta en 100 para poder distinguir ciertas características morfológicas que en algunas ocasiones nos pueden causar mucho ruido. Entonces el objetivo de 100 puede facilitarnos en esta parte esa diferenciación. Ahora, una parte muy importante es que debemos de recordar que las células que se presentan en el sedimento urinario son estructuras tipo 3D, no son 2D como en los extendidos sanguíneos, sino son 3D. Entonces estas células, dependiendo cómo se acomoden en el portaobjetos, pueden adquirir distintas morfologías. Por última parte sería que las células que se encuentran descamadas no son iguales a las que se encuentran en su tejido.
porque en el tejido se encuentran en su nicho, se encuentran con los nutrientes en su ambiente, células con células unidas. Entonces, al desprenderse pueden interactuar con componentes de la orina, se pueden empezar a degenerar. Entonces esto puede adquirir una morfología distinta. Tal es el caso, como veremos más adelante, de las células renales, que es un epitelio cúbico simple, pero es muy común observarlas de forma esférica por la interacción de la osmolaridad que tiene la orina. Abordando un poco de la tinción Steghemer-Malvin, fue desarrollada en los años 50 por estos dos personajes, que sería Steghemer y Malvin. Y aquí hay dos versiones del colorante. Una es propuesta por Steghemer nada más, y esta tinción es ideal para el ámbito citológico, ya que sus componentes son muy sensibles a ciertos componentes celulares, entonces es adecuado para la citología urinaria. Pero el problema de este colorante Steghemer es que se tiende a precipitar muy rápido, no es estable y por mucho llega a durar un mes. Entonces, por esta razón no se utiliza mucho, pero tiene muchas propiedades en cuestiones citológicas muy importantes. Por ejemplo, en el caso del azul rápido es un colorante catiónico, que ese nos va a ayudar a la tinción del núcleo y proteínas citoplasmáticas. La pironina B es un colorante catiónico que tiene alta afinidad con el ARN. Entonces aquellas células que tienen gran cantidad de ARN, como sería el ARN ribosomal, van a tener sus citoplasmas de colores rojos intensos. En este caso, por ejemplo, en las imágenes que se encuentran abajo, podemos observar células de urotelio y células escamosas. En el caso del urotelio, como podemos observar, tiene una gran cantidad de ribosomas, por esa razón su citoplasma es rojo, al igual que las células intermedias escamosas, que todavía están activas metabólicamente. En el caso de esta superficial, que ya está inactiva, si se podrán percatar, su citoplasma ya cambió a color azul, ya que no tiene esos ribosomas que tiñe la pironina B. Ahora, la tinción que es más estable, y es la fórmula Steghemer-Malvin, es más estable porque aunque se precipite este colorante, puede seguir teniendo su función de tinción. Entonces es la que se utiliza más comúnmente, pero sus dos componentes no tienen características o propiedades en cuestiones de citología importantes. En este caso, por ejemplo, cuentan con cristal violeta, que es un colorante catiónico, y la safranina O, que también es un colorante catiónico. Entonces estos dos colorantes se van a mezclar y van a dar distintas tonalidades. Por ejemplo, pueden dar núcleos, tonos violetas a rojos oscuros, y en el caso del citoplasma también esta combinación puede variar y otorgar variedades de rojos a rosas. Ahora, lo que les comentaba en cuanto a las células que son estructuras 3D, por ejemplo, en esta imagen podemos apreciar una célula cilíndrica que, como ya sabemos, cuenta con una cara apical que está dirigida hacia la superficie o hacia la luz de un órgano, una cara basal que está dirigida hacia la membrana basal, y las caras laterales que están unidas con las células con las células vecinas. Entonces, en este caso, dependiendo de esta célula cómo se acomode en nuestro portaobjetos, vamos a observarla de forma distinta. Por ejemplo, si esta célula se acomoda de sus caras laterales, por decirlo de alguna forma, se acuesta en el portaobjetos, vamos a observar una célula de forma cilíndrica. Pero si esta célula se queda apoyada, ya sea de su cara apical o de su cara basal, por decirlo de alguna forma, queda de pie, vamos a observar en este caso solamente su cara apical y la vamos a observar de forma cilíndrica. Entonces, esto es por esta razón que existen estas dos variantes de células cilíndricas, que sería la en forma empalizada, que sería la vista lateral, y la de panal de abejas, que serían células vistas de la parte superior. En el caso de las células escamosas sucede lo mismo. Si estas células, recordemos que son células planas, entonces si estas células se quedan apoyada de sus caras laterales, vamos a observar el grosor de esa célula. Y como esas células son planas, vamos a observar una célula fusiforme, una célula delgada. En caso contrario, si queda apoyada de su cara basal o de su cara apical, vamos a observar la célula como habitualmente la conocemos, una célula plana con lados irregulares. Entonces, estas son las imágenes de sedimento urinario para explicar lo que anteriormente les mencioné. Esta sería la formación en empalizada, y la otra sería una formación en panal de abejas. En la parte superior de esta imagen podemos apreciar
una célula cilíndrica que quedó, por decirlo de alguna forma, acostada. Es por esta razón que nosotros podemos clasificar o intuimos que se trataba de células de tipo cilíndrico. En las imágenes inferiores se tratan de células escamosas. Entonces, como podrán apreciar, esta se observa de forma fusiforme, entonces por la razón que les mencioné anteriormente, que está apoyada de sus caras laterales y por lo tanto estamos observando su grosor. Es una célula plana. Entonces, cuando se queda apoyada de su cara superficial o basal, observamos la que habitualmente conocemos, una célula amplia, plana, con lados irregulares. Entonces, este video muestra lo que anteriormente les comentaba, que esta célula se observa de forma fusiforme, pero al darle unos golpes al cubreobjetos, esta célula podemos observar cómo es que gira y ya podemos apreciar su forma plana con los lados irregulares. Ahora, para llevar a cabo una adecuada clasificación de la celularidad del tracto urinario, es necesario que nosotros nos apoyemos de los libros de citología urinaria, porque son la base de la clasificación de la celularidad en este ámbito. Aquí hay 3 libros que son altamente recomendables para la clasificación de las células. Uno de ellos es de reciente publicación en el 2016, me parece, que es el Sistema de París para reportar la citología urinaria, que es una forma de estandarización de la citología urinaria, porque desde su invención no se ha estandarizado criterios. Cada país, cada instituto tiene su propio criterio para la clasificación de la citología urinaria. Es por esta razón que en el 2012 se hizo en un congreso, se hizo esta reunión para llevar a cabo el reporte de la citología urinaria. Entonces, en este caso, por ejemplo, también están otros 2 libros que serían muy importantes, que son del padre de la citología urinaria, que es el Dr. Cos. En el 2012, antes de fallecer, publicó la citología urinaria con su correlación histopatológica, y anteriormente en el 2016 publicó un libro de citología en general, que sería el diagnóstico citológico y sus bases histopatológicas. Ambos libros son muy buenos para la clasificación del uroepitelio y son los en los que se basa esta presentación. Entonces vamos a empezar con órganos. El órgano más distal o la parte más distal del aparato urinario sería la uretra. En el caso de la uretra tiene una variedad de epitelios que son similares, pero la distribución es distinta dependiendo del sexo y también de la edad. En este caso, por ejemplo, también ciertas condiciones como la menopausia pueden conllevar a que el epitelio que exista en la uretra sea diferente. Entonces, en este ámbito, por ejemplo, en el caso del hombre, recordemos que su uretra se divide en uretra prostática, membranosa y uretra esponjosa. En el caso de la mujer, la parte de la uretra que está cercana a la vejiga se llama uretra proximal. Y la parte de la uretra que ya sería el meato urinario sería uretra distal y la parte media. Entonces, en este caso, en los 2 sexos tienen 3 tipos de epitelio: el urotelio, el epitelio cilíndrico y el epitelio escamoso. Pero si podrán darse cuenta, existe una distribución distinta. Por ejemplo, en el caso del urotelio, en ambos sexos es lo mismo. Se encuentra en el caso de los hombres en la uretra prostática, y en el caso de las mujeres se encuentra en la uretra proximal. El epitelio cilíndrico aquí ya varía. En el caso de los hombres se encuentra desde la uretra membranosa hasta la fosa navicular, que la fosa navicular sería este sitio, que es una parte distendida, por decirlo de alguna forma, y termina en el meato urinario. Entonces, donde inicia la fosa navicular, desde la uretra membranosa hasta la fosa navicular, es un epitelio cilíndrico. La mayor parte de la uretra es un epitelio cilíndrico. Esta es la razón por la que en el sexo masculino es muy raro observar células escamosas, porque recordemos que tenemos una muestra de captura limpia o de chorro medio, como comúnmente le llaman. Entonces, en el primer chorro que se eliminan todas las células escamosas, que como podrán apreciar se encuentran solamente en el meato urinario en el caso de los hombres. Entonces, por esta razón, cuando se elimina el primer chorro, se eliminan todas esas células escamosas, y al obtener el segundo chorro no se observa ningún tipo de celularidad escamosa, o si lo es de forma muy escasa.
En el caso de la mujer pasa algo contrario. Si se dan cuenta, en la uretra masculina el epitelio que se encuentra en mayor distribución es el cilíndrico. Pero en el caso del sexo femenino, el epitelio que tiene mayor distribución es el epitelio escamoso. Se encuentra desde donde termina la uretra proximal hasta el meato urinario. Pero en la parte media de esta uretra, alguna bibliografía menciona que hay un epitelio cilíndrico en la parte media. Entonces también no es raro observar células cilíndricas en el sexo femenino. Entonces, en el caso de la menopausia, algunos estudios mencionan que ocurre algo curioso. Recordemos que en la menopausia ocurre un declive de las hormonas femeninas y resulta que los estrógenos son los que van a llevar a cabo la maduración del epitelio. Entonces, al no estar estos estrógenos madurando el epitelio, este epitelio se atrofia y no va a cumplir su función de protección. Entonces, esto conlleva que en la uretra empiecen a ocurrir muchísimos problemas de irritación, de resequedad, de infecciones. Entonces, como un mecanismo de adaptabilidad, ocurre una sustitución. Este epitelio escamoso que se encontraba en la uretra femenina es reemplazado por un epitelio cilíndrico que tiene funciones también de protección. Entonces llega un punto en el que en el sexo femenino, que ya son mujeres mayores de edad, dejamos de observar células escamosas, y es por esta razón, porque existió un reemplazo de ese epitelio escamoso por un epitelio cilíndrico. Entonces aquí hay algunas fuentes bibliográficas que corroboran lo que anteriormente les mencionaba. Por ejemplo, este libro que es de histología de 2016 menciona que en el caso de los hombres, en la uretra prostática, que mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros, está cubierta por urotelio. En el caso de la uretra membranosa, hay un epitelio cilíndrico que puede ser estratificado o pseudoestratificado, y en la uretra esponjosa también hay un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado o estratificado, y ya en la parte final hay un epitelio escamoso. En el caso de las mujeres, como menciona acá, inicialmente está cubierto o delimitado por un epitelio transicional y posteriormente un epitelio no queratinizado. En esta otra, que es un libro de anatomía de 2005, menciona lo mismo. En el caso del sexo femenino, como podrán observar, dice la porción de la próstata, hay un epitelio de transición. Posteriormente, en la uretra membranosa y esponjosa es un cilíndrico estratificado, y a partir de la fosa navicular es un epitelio plano. En el caso de las mujeres también es un epitelio plano la mayor parte. Entonces aquí hay algunos cortes histológicos para corroborar lo que les mencionaba. Por ejemplo, esta es una parte de la uretra prostática, que al hacer un poquito de zoom podemos observar que aquí hay células binucleadas que son características de urotelio. Entonces aquí hay otras células binucleadas. Esta parte ya sería una uretra membranosa. Al hacer un poco de acercamiento podemos observar que se tratan de un epitelio cilíndrico. En este caso pareciera ser que es un epitelio estratificado. Aquí hay otra imagen que también corrobora lo que anteriormente les mencionaba, un epitelio cilíndrico. Entonces, en cuestiones de la celularidad, el epitelio escamoso de forma rutinaria lo podemos clasificar en 3 estratos o 3 niveles, que serían las células que se encuentran en la capa superficial, en la intermedia y en la basal. En la basal, en realidad, lo conforman 2 grupos, que serían las células parabasales y las basales como tal. Este epitelio tiene un recambio muy rápido. Cada 4 días estas células se están descamando y se están desprendiendo. Pero recuerden que esto no es sincronizado, cada célula lo hace de forma distinta. ¿Dónde se encuentra este epitelio? Se encuentra en la uretra, como ya lo habíamos visto, en el trígono vesical. Hay algunos estudios que manifiestan, en el caso del sexo femenino, el 50% de la población tiene un epitelio escamoso en su trígono vesical. Pero a nuestro laboratorio no van a llegar y nos van a decir hoy que tienen epitelio cilíndrico en nuestro trígono vesical, en su trígono vesical. Y también aparte, cuando existe una contaminación de la muestra, también podemos encontrar células escamosas provenientes de la vagina. Entonces, si se pueden dar cuenta, existen o pueden provenir de 3 sitios distintos. Entonces, hay algunas personas que dicen que estas células se deben de llamar células uretrales o células de uretra, pero nosotros no podemos confirmar si esas células exclusivamente provinieron de uretra, ¿sí? Pero como les había mencionado, viene de trígono vesical. Entonces nuestros pacientes, nosotros no sabemos si traen epitelio escamoso su trígono vesical o no. Es una cosa que nosotros no sabemos.
Entonces, nosotros también no podemos asegurar que esas células no vienen de ese sitio. Aparte, en las muestras contaminadas con flujo vaginal que traen muchísimas células escamosas, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, que se les complica un poquito la higiene a la recolección de la muestra, es muy común que vengan muy contaminadas con células escamosas. Entonces no podemos asegurar que estas células vienen exclusivamente de uretra, ¿sí? El nombre adecuado que se debe de referirse a esta celularidad es un epitelio escamoso, plano, son similares o son sinónimos. Ahora, en el caso de las mujeres, recuerde que les había mencionado que las células están, en cuanto a su maduración, de acuerdo a la presencia de los estrógenos. Entonces, por ejemplo, es casi como varían. Como ya les mencionaba anteriormente, en el caso de la menopausia ocurre una atrofia, es una atrofia fisiológica, pero no solo ocurre en las personas mayores de edad, sino también, por ejemplo, en la niñez. Recuerden que en la niñez las niñas no están produciendo los estrógenos y por esta razón no están madurando su epitelio. Entonces es común que este tipo de pacientes encuentren células ya sea intermedias pequeñas o parabasales en su caso. Cuando están en edad fértil, aquí sí pueden encontrar células superficiales, pero esto va a depender de la acción hormonal. En recién nacidos es común que nosotros encontremos células de estratos superficiales, células escamosas superficiales, y esta razón es porque las recién nacidas van a tener los estrógenos circulando, pero van a ser de la madre. Entonces, en el momento que esos estrógenos de la madre desaparezcan del cuerpo del recién nacido, ese epitelio se va a atrofiar. En el embarazo, por cuestiones de la situación hormonal, hay una descamación intensa, entonces este tipo de muestras vienen muy repletas de células escamosas. Ahora, en cuanto a la morfología de estas células, las células escamosas son células muy grandes, llegan a alcanzar hasta 80 micrómetros, son de 35 a 45 micrómetros más o menos. En cuanto a su citoplasma, es un polígono que tiene lados irregulares, o tiene muchos lados, también le llegan a llamar. La textura del citoplasma y tinción es granular fina su textura, y su tinción tiende a ser débil. La relación núcleo-citoplasma es muy grande. El núcleo es muy pequeño, entonces por esa razón la relación núcleo-citoplasma llega a ser de 1,30 a 1,50. El núcleo es oval, pequeño, llega a medir aproximadamente 4 micrómetros. Tiene la cromatina totalmente condensada, que se le conoce como cromatina pipnótica. Entonces es un núcleo que está involucionado. ¿Por qué razón? Porque la célula ya no la utiliza o ya no está en síntesis de proteínas activa. Como ya sintetizó todos, ya está totalmente madura, ya no tiene necesidad de seguir produciendo proteínas, y es por esta razón que este núcleo involuciona. El contorno nuclear no aplica porque la cromatina ya está totalmente condensada, y también ocurre lo mismo con los nucleolos. En cuanto a las células intermedias, tienen las mismas características morfológicas, solamente puede diferir el tamaño, que son un poquito más pequeñas, de 30 a 40 micrómetros, llegando a alcanzar hasta 50 micrómetros. El citoplasma viene siendo lo mismo, al igual que la textura y tinción de la relación núcleo-citoplasma sí es grande también, de 1,20 a 1,40. Aquí lo que nos ayudaría a diferenciar entre una célula superficial y una intermedia sería la cuestión del núcleo. El núcleo es ovalado, en algunas ocasiones llega a presentar alguna invaginación. La cromatina es granular fino, contorno nuclear delgado y no presenta nucleolos. Entonces la línea que cruza en medio de este núcleo es una invaginación, y es como tal el núcleo, la membrana nuclear se pliega hacia dentro de la célula y se crea este surco, y es totalmente normal. Esto se encuentra en pacientes completamente normales, no se asocia a ningún tipo de patología. Las células escamosas basales, y como les había comentado, son en realidad parabasales y basales. Tienen unos tamaños de 2 a 30 micrómetros. Su forma de citoplasma aquí ya cambia, son células esféricas. Su citoplasma también cambia, son células que tienen el citoplasma granular grueso y la tinción ya es moderada. ¿Y esto por qué razón? Porque tienen gran cantidad de organelos citoplasmáticos, como pueden ser ribosomas, y esto le confiere esa tinción moderada a ese citoplasma, porque como son células totalmente o como que están todavía inmaduras, están llevando a cabo síntesis de compuestos proteicos. La relación núcleo-citoplasma ya es pequeña, de 1,4 a 1,6. Los núcleos son redondos a ovoides, la cromatina es granular fino, el contorno nuclear es delgado,
y no es raro que observemos nucleolos por la misma razón que les mencionaba anteriormente en cuestión del citoplasma. Por ejemplo, aquí son dos células escamosas basales que tienen distinta grado de maduración. Por esta razón, algunas están más pequeñas y otras están más grandes. Aquí ocurre lo mismo. Ambas son células de estratos profundos o basales, pero tienen distinto grado de maduración. Y también se pueden apreciar, la célula más pequeña tiene el citoplasma más granular por la misma razón de que está más inmadura. Entonces, por ejemplo, en la parte de las células, como les mencionaba, hay un problema en la clasificación, y es que la mayoría de los textos de uroanálisis vienen con problemas en la clasificación de la celularidad. Por ejemplo, tal vez es el caso de este libro que habitualmente tenemos en nuestro laboratorio o que en algún punto de nuestra carrera nos llegamos a consultar, que es el libro de Graf. Este libro, su última actualización fue en 2011. Por ejemplo, aquí pone dos imágenes o dos células, que una menciona que son células de transición o que su nombre adecuado es urotelio, y otra menciona que son células renales. Pero si podemos apreciar, o como vamos a ver más adelante, no presentan nucleolos, no presentan contorno nuclear grueso, que son característicos de ambos epitelios. Su citoplasma no es granular, como es también característico del urotelio y del epitelio renal. Estas células en realidad se tratan de células escamosas, como ya lo había mencionado anteriormente, que están en distinto grado de maduración. Las más pequeñas están más inmaduras y la más grande está un poquito más madura. Entonces, esto es un gran error en este libro. Este sería otro, que es del mismo de Graf. Entonces, menciona que son células renales y no. También es un total error, son células escamosas basales. Este sería de uno más reciente, que sería el libro de Strassinger, que también es de orina y líquidos corporales. Entonces aquí, por ejemplo, menciona que un grupo de células epiteliales escamosas, y al lado sería un grupo de células transicionales. Entonces, por el hecho de que las ve un poquito más redondeadas, este autor menciona que ya son células transicionales, pero no son células transicionales. Si se dan cuenta, también son células intermedias, pero que están un poquito más inmaduras. Por esta razón presentan esa morfología. Esto sería otro error. Ahora, aquí, ¿por qué creer en lo que les estoy platicando? Porque echarle un vistazo a la citología, como les mencionaba. En cuestiones de la celularidad escamosa, los libros que debemos de tomar en cuenta serían los de citología cérvico-vaginal, porque es donde el estudio de esas células es más extenso. Y por ejemplo, es así que les presento el sistema Bethesda, que es el sistema para reportar la citología cérvico-vaginal o cervical. Aquí mencionan ellos los criterios morfológicos para diferenciar las células escamosas. Por ejemplo, aquí unas células escamosas superficiales con algunas intermedias. Se dan cuenta de lo que les mencionaba, con un núcleo muy pequeño, epinótico, citoplasma granular. En este caso, por la tinción de Papa Nicolau, tienen una tinción acidófila, que en este caso se aprecia por una tinción rosada. Las células intermedias con la invaginación, las mismas características que la anterior, pero aquí cambiaría lo que es el núcleo, y también que tienen el citoplasma más basófilo, que en nuestro caso lo podemos ver tal vez con una tonalidad más oscura. Y las células, en este caso parabasales, si se dan cuenta, lo que les mencionaba el libro de Strassinger o el libro de Graf, mencionaba que esta era de transición, pero es una célula parabasal, ¿sí? Y las características que ya les mencioné, células con citoplasma ovalado ovoide, el núcleo también ovalado ovoide, contorno nuclear delgado, cromatina fina. Ahora, ¿cuál es el significado clínico de las células escamosas? En este caso, hay algunos libros y algunos documentos internacionales que refieren que no se reporten ya las células escamosas, porque son las que tienen mayor implicación clínica y en teoría no se deberían de ver en una muestra de uroanálisis. ¿Por qué razón? Por lo que les mencionaba anteriormente, porque se supone que al eliminar ese primer chorro vamos a eliminar todo lo que se encontraba en esa uretra. Entonces, esas células que estaban descamadas en esa uretra, en teoría se van a ir en el primer chorro.
Entonces aquí hay un dilema muy grande que hasta este punto no se ponen de acuerdo o no hay una investigación contundente que lo diga a ciencia cierta que de plano no se reporten, pero sí hay algunos consensos que dicen que ya no deben de reportarse porque la mayoría de los casos se trata de una contaminación. Incluso en la citología urinaria no la toman en cuenta o en su reporte porque lo consideran una contaminación. Pues por ejemplo aquí cuando sospechamos que es una contaminación, cuando hay una presencia de bacterias lactobacilares, cuando hay presencia de leucocitos, cuando hay presencia de eritrocitos, incluso cuando hay presencia de mucina o moco. Y también se pueden observar en gran cantidad estas células cuando se inserta un catéter o una sonda, porque recuerden que esto causa un daño mecánico, entonces esto va a conllevar a una gran descamación de este tipo de celularidad. ¿Cuáles serían las cuestiones clínicas en las que se presentarían estas células? Principalmente una uretritis, pero lo que les mencionaba anteriormente, una muestra de segunda porción de la orina no nos sirve para el diagnóstico de una uretritis, porque lo mismo, si mi paciente tiene una uretritis, todo el elemento patológico que presente en esa uretritis se va a eliminar en ese primer chorro. Entonces una muestra de segunda porción de orina o de chorro intermedio no me sirve para diagnosticar una uretritis. Aquí yo tendría que pedir una orina de primer chorro o de la primera porción de la orina para llevar al diagnóstico de una uretritis. Pues por ejemplo aquí la uretritis puede ser una de tipo bacteriana, como puede ser Neisseria gonorrea o clamidias, o puede ser por Trichomonas vaginalis. Ahora, cuando un cálculo pasa por uretra también me va a causar una gran descamación de este tipo de celularidad. O en el caso de los pacientes masculinos, cuando observemos gran cantidad de células escamosas, puede que haya un tratamiento estrogénico para el cáncer de próstata. Ahora, existen algunas variantes morfológicas de las células escamosas que son completamente fisiológicas o normales. Una de ellas serían las células naviculares. Las células naviculares corresponden a células intermedias o basales, que en este caso comúnmente en realidad son parabasales, que tienen una gran vacuola o endosoma que contiene glucógeno. Esta endosoma o esta vacuola conlleva que ese glucógeno se vaya que el núcleo se vaya a la periferia, lo desplace. ¿En qué situaciones se observa? Por ejemplo, cuando hay un embarazo, cuando hay una menopausia precoz, cuando hay una infección probablemente también, o cuando hay problemas hormonales. Entonces, esta es una célula navicular. Si se dan cuenta, aquí más o menos se observa dónde se encuentra esa vacuola y su núcleo desplazado a la periferia. Esta también sería una célula navicular. En esta parte quedó más claro sin teñir porque el glucógeno la tinción no lo captó. Y si se dan cuenta, el núcleo también está desplazado a la periferia. Ahora, la tinción adecuada para llevar a cabo la observación del glucógeno y determinar si se trata de una célula navicular o no sería la tinción con Lugol. En este caso recuerden que el Lugol tiñe el glucógeno. Entonces, por ejemplo, aquí estas dos células contienen glucógeno y por lo tanto son células naviculares. En este caso el glucógeno está en mayor cantidad y el núcleo también está desplazado a la periferia. Ahora, existe por ahí alguna información errónea que, por ejemplo, menciona que esta célula que está aquí, una célula escamosa fusiforme, menciona que es una célula navicular, que esa célula es muy importante que se reporte porque resulta que estas células provienen o se descaman de la uretra o del sitio donde se encuentra la unión entre la uretra y la vejiga. Entonces se menciona que estas se generan cuando se aguantan mucho las ganas de orinar o cuando hay muchísima retención, una retención prolongada de la orina, conlleva a que exista un aplanamiento de estas células. Entonces, por esta razón, estas células se descaman y las encontramos en orina. Eso mencionan algunas personas. Entonces, como yo les mencionaba hace rato, no se trata que la célula esté aplanada por una cuestión patológica o que signifique alguna cuestión patológica. No está alterada, sino que la célula está acomodada en otra posición, está de forma lateral y estamos observando su grosor. No se trata de una alteración morfológica como se ha llegado a mencionar. Luego también otra cuestión,
como les mencionaba en los cortes histológicos, así también como en los libros, mencionan que entre la unión de la vejiga y la uretra hay urotelio, no hay epitelio escamoso. Entonces las células no provienen de ahí. Entonces sería un error reportarlas. Otra variante serían las células escamosas cornificadas, que en este caso son células escamosas, tienen las mismas características citoplasmáticas, pero la diferencia aquí sería que no presentan núcleo y le llegan a llamar células anucleadas o células con núcleo fantasma. Ahora, ¿cuáles son las causas de la presencia de estas células cornificadas? Una de ellas sería, y la más común, son cuestiones de contaminación. ¿Contaminación con qué? Con los genitales externos, o porque no se deschó la primera porción de la orina. Otra cuestión, una contaminación, aquí ya tendría que ver con cuestiones del analista. Contaminación de portaobjetos y de cubreobjetos. Aquí tiene que ver con que nosotros utilicemos material lavado. Entonces, por ejemplo, cuando lavamos el material no tenemos el cuidado con el manejo de estas partes del portaobjetos y cubreobjetos, y contaminamos a esas partes con células cornificadas de nuestra piel. Incluso, por ejemplo, también la caspa, o incluso si nosotros utilizamos material nuevo, si no lo manejamos de forma adecuada, podemos contaminar con células escamosas cornificadas ese material nuevo. Ahora, en el caso de que nosotros hayamos descartado que se trate de una contaminación, es muy probable que exista una metaplasia escamosa cornificada en mi aparato urinario. Entonces, esta es la morfología de este tipo de células. Son células que tienen las mismas características como les había mencionado, pero solamente no presentan núcleo. En algunas ocasiones llegan a presentar una especie de hueco, que sería donde se encontraba ese núcleo. Entonces, por ejemplo, en esta parte, de forma personal me he percatado que cuando se observan este tipo de material, que se llega a llamar que son células cornificadas, y adecuadamente son células cornificadas, yo lo he asociado, o he visto que se asocia más a un proceso de contaminación. Puede ser de caspa, puede ser de la misma piel en la manipulación del material, como ya les había comentado. Entonces les comento de este caso, que era de un paciente del sexo masculino que venía por un dolor renovesical, una probable litiasis. Entonces, si pueden percatarse, hay gran cantidad de mucina, hay algunos eritrocitos, y de forma macroscópica se pueden observar aquí algunas células que al hacer un acercamiento se tratan de agregados de este tipo de células que les llegan a llamar células cornificadas, y adecuadamente son células cornificadas, pero son células cornificadas contaminantes. Entonces, al montar ese sedimento otra vez en material nuevo, con portas y cubreobjetos nuevos, y teniendo el cuidado de no contaminarlo con las células cornificadas de las manos, esas células desaparecieron. Entonces, por lo que les comentaba, es una contaminación y no se trata de que exista un problema a nivel de tracto urinario, sino es un contaminante que yo agregué a esa muestra. Existen algunos mitos, como ya les había comentado, sobre las células escamosas, y uno de ellos que las células naviculares son delgadas y plegadas y se encuentran en la uretra proximal, y como ya vimos, eso no es cierto. El nombre adecuado de estas células es epitelio uretral, y como ya les comentaba, aparte de la uretra también hay epitelio escamoso en el trígono vesical y pueden provenir de la vagina. Entonces nosotros no podemos asegurar que las células son de uretra. La cornificación de células escamosas significa patología. Como ya les comentaba, la mayor parte de los casos es una contaminación. Y por último, el epitelio escamoso recubre la mayor parte de la uretra de ambos sexos, y como ya vimos, en ambos sexos la distribución es distinta. En el caso del epitelio cilíndrico, que puede ser estratificado o pseudoestratificado, como ya les había comentado, se encuentra en la uretra, pero también este epitelio lo vamos a poder encontrar en los conductos prostáticos y también en los conductos del epidídimo de la vesícula seminal. ¿Cuál es la función de este epitelio? Pues principalmente la protección y también la producción de la mucina como mecanismo de protección. Su recambio celular es muy bajo. Es por esta razón que es muy poco probable que nosotros los lleguemos a observar en una orina de un paciente que es totalmente normal. Estas células tienen un tamaño promedio de largo de 15 a 30 micrómetros con un ancho de 8 a 15 micrómetros. En cuanto a la forma del citoplasma, puede ser de tipo rectangular,
en forma de lágrima con un extremo plano. En cuanto a la tinción y textura del citoplasma, puede ser granular grueso, tinción moderada, la relación núcleo-citoplasma es pequeña de 1,4 a 1,6, el núcleo es ovalado y se encuentra polarizado. Con polarizado me refiero a que se encuentra dirigido hacia una porción de ese citoplasma, cargado hacia una parte del citoplasma. La cromatina es granular fino, el contorno nuclear es delgado, llega a presentar nucleolos de 1 a 2. Entonces estas son células cilíndricas, células con cuerpo cilíndrico, con extremo plano, aquí llega a presentar alguna prolongación. Y es muy común que este tipo de células cilíndricas presenten algunas granulaciones, que estas granulaciones corresponderían a la secreción que están produciendo este tipo de células. Entonces aquí hay otro tipo de células cilíndricas con sus extremos rectangulares, extremos planos también. Aquí hay otro tipo que también se llegan a visualizar algunos de estos gránulos que están produciendo. Y aquí hay un grupo de células cilíndricas. Si se dan cuenta, también se ven en gran cantidad estos gránulos, que el producto de secreción que están secretando. Y aquí hay otros grupos donde se puede apreciar bien, por ejemplo, aquí en esta la morfología de esta célula cilíndrica con los núcleos ovales, cromatina granular. Ahora, esta parte es del libro de Strasinger, en el que menciona, por ejemplo, aquí que esta imagen corresponde a células epiteliales transicionales caudadas. Pues si se dan cuenta, el núcleo se encuentra dirigido hacia un polo, sí presentan esta prolongación, pero presentan estas granulaciones. Estas granulaciones no las presenta el urotelio, porque el urotelio, recordemos que no secreta absolutamente nada. Entonces, por esta razón, el urotelio no debe de presentar este tipo de granulación. Entonces, esta imagen es compatible con células de tipo cilíndrico. En cuanto al significado clínico de este tipo de células, se encuentran principalmente en la uretritis, también en la prostatitis cuando hay una hiperplasia prostática, una vesiculitis, o como un contaminante cuando se introduce una sonda. Recuerden que esto causa una lesión mecánica, y también cuando existe un masaje de tipo prostático también puede causar el desprendimiento de este tipo de células. Ahora, ¿cuáles son los mitos que hay alrededor sobre este tipo de epitelio? Es que, por ejemplo, en la uretra prostática contiene un epitelio cilíndrico. Como ya les había mencionado, tanto en la bibliografía como en los cortes, hay urotelio en este sitio. Otra cuestión es de que en la mujer no existe epitelio cilíndrico, pero los libros mencionan lo contrario. Ahora, en la parte de los cálices, pelvis renal, uréteres, vejiga y la uretra proximal, se encuentra un epitelio altamente especializado, que es el urotelio. Anteriormente se le llamaba de transición, pero los libros de histología mencionan que este término es inadecuado y que debe de abandonarse, principalmente porque anteriormente se creía que era una transición entre un epitelio escamoso y un epitelio cúbico. Pero estudios posteriores se dieron cuenta que no es ninguna transición, sino que es un epitelio con las características morfológicas que tiene, especiales, un epitelio completamente distinto y especializado. Entonces, por esta razón, el término adecuado es urotelio. Ahora, es un epitelio estratificado, presenta varias capas, pero estas capas van a depender el número, dependiendo del sitio donde se encuentre este urotelio. Por ejemplo, en el caso de los cálices menores, son solamente 2 capas de este tejido, que sería la capa basal y la superficial. En el caso de los uréteres ya son de 4 a 5, y en la vejiga pueden ser de 6 capas a más. Ahora, presenta 3 niveles o 3 estratos celulares bien diferenciados, una capa de células superficiales, varias capas de células intermedias y una capa de células basales. El recambio celular es muy lento. En el caso de los adultos son de 3 a 6 meses, pero en los recién nacidos cambia. Y esto es por la misma adaptación que tiene el bebé al medio ambiente. Esto condiciona a que el recambio celular de este urotelio baje mucho, por ejemplo, a 3.6 horas. Entonces, en un recién nacido es muy común que nosotros encontremos gran cantidad de células uroteliales sin que implique algún estado patológico. Entonces, para revisar algunos cortes histológicos del aparato urinario, por ejemplo, aquí tenemos la pelvis renal y los uréteres. Entonces debemos de checar el grosor del epitelio, la morfología de estas células y la cantidad de núcleos que tienen. Por ejemplo, aquí en la pelvis renal realicemos unos acercamientos. Observamos que aquí hay algunas células binucleadas
como ya les había comentado, es muy característico del urotelio, y también la mayoría se dan cuenta también son células de tipo mononucleado. Siguiéndonos otras porciones de la misma pelvis renal, aquí como podemos observar son otras células superficial que tiene núcleos, que tiene, está binucleada. Aquí también hay otra célula que tiene núcleos dobles, y observemos la morfología de las células intermedias. Si se dan cuenta, están por decirlo de alguna forma con alguna prolongación, ¿sí? Como si fueran cercarias, o como decirlo de alguna otra forma, como si fueran más o menos lágrimas. Entonces, en otros sitios, por ejemplo aquí, esta célula urotelial tiene 3 núcleos. Aquí hay unas binucleadas, algunas otras mononucleadas, y también las mismas características de células intermedias, ¿sí? Con esas prolongaciones que cuentan. Entonces, ya yéndonos un poquito más abajo a lo que sería uréter, también podemos encontrar células binucleadas, células mononucleadas. Y en el caso de las células intermedias, presentan la misma disposición. En la parte más baja del uréter también hay células binucleadas, células mononucleadas superficiales, y también hay las mismas características de las células intermedias. Esto ya sería vejiga. Entonces se dan cuenta, también en vejiga hay células mononucleadas, hay células binucleadas, y las mismas características morfológicas de las células intermedias. Por ejemplo, aquí hay otro corte de vejiga, también aquí hay células binucleadas, células mononucleadas, y la misma disposición de las intermedias. Entonces, en base a todo esto, las células, por ejemplo, superficiales son células que son grandes. Por ejemplo, llegan a medir hasta 50 micrómetros, y hay algunas situaciones como podrían ser estados irritativos, como por ejemplo una litiasis. Estas células pueden aumentar de tamaño, llegando a medir hasta más de 100 micrómetros. Entonces, por lo regular tienen de 20 a 30 micrómetros, llegando a medir 50 o incluso 100. La forma del citoplasma es algo muy relevante que tenemos que tener en cuenta, porque es la forma en la que vamos a diferenciar las células superficiales de las intermedias. Por ejemplo, es una célula poligonal de 5 a 6 lados que presenta bordes festoneados, o dicho de otra forma, cóncavos o curvos, y son poligonales, como ya les comentaba. La textura y tinción del citoplasma es granular gruesa, tinción moderada, pero esta textura del citoplasma no es homogénea, y es lo que lo va a diferenciar de una célula renal. La relación núcleo-citoplasma es grande, de 1 a 9. En el caso de los núcleos son esféricos o ovales. Entonces aquí la literatura señala que es normal que estas células de urotelio tengan de 1 a 50 núcleos. Es totalmente normal. Ahora, el tamaño de estos núcleos llega a ser de 8 a 20 micrómetros, y son de tipo heterogéneo cuando son multinucleadas. ¿A qué me refiero con que son heterogéneos? Que tienen distintos tamaños. Entonces, el hecho de que tengan muchos núcleos y sean de distintos tamaños no significa absolutamente nada. No es ninguna cuestión patológica. La cromatina es granular fino, contorno nuclear son gruesos, y los nucleolos presentan de 1 a 2. Entonces, por ejemplo, aquí serían fragmentos del libro de Cos del 2012, así también como la parte del sistema de París. Por ejemplo, enfocándonos en esta imagen, aquí menciona células umbrella, células paragua, que son, como se les conoce habitualmente, las células superficiales, y también dice, y sus variantes. Entonces, por ejemplo, aquí en el cuadro A, que sería células binucleadas, y también hay mononucleadas, son todas superficiales. En el caso de la B también, binucleada con núcleos de tamaño heterogéneo, y también hay algunas mononucleadas. En el caso del C y el D son células uroteliales multinucleadas. Por ejemplo, aquí en este fragmento del libro dice, células superficiales que tienen, ya pueden ser de 2 o multinucleadas, o pueden contener un solo núcleo grandote, ¿sí? En el caso del sistema de París menciona células umbrella o paragua. Pueden tener un solo núcleo, pueden ser binucleadas o pueden ser multinucleadas, y pueden contener hasta 40 o 50 núcleos en una misma célula. Entonces, por ejemplo, aquí hay células uroteliales multinucleadas con 2 núcleos, que en este caso, por ejemplo, tienen los bordes cóncavos o festoneados, como les comentaba anteriormente. Esta sería una célula urotelial superficial también, tiene los bordes cóncavos,
y esta sería una célula urotelial multinucleada. Entonces, si se dan cuenta, tiene núcleo de tamaño heterogéneo, pero no significa ningún estado patológico en específico. Aunque dependiendo, por ejemplo, si yo encuentro gran cantidad de células uroteliales multinucleadas, cuando yo encuentro gran cantidad, es muy sugestivo de que hay un proceso que me está irritando el tejido urotelial. Entonces, en este caso puede ser probablemente una litiasis. Entonces, aquí sí tendría importancia clínica, pero por ejemplo, si yo encuentro una o dos, no tiene mayor relevancia clínica. Ahora, en cuanto a la formación de estas células multinucleadas, se ha especulado o se ha mencionado por algunas personas que las células superficiales del urotelio se forman cuando dos uroteliales intermedias se fusionan y dan lugar a una célula multinucleada, pero esto de forma fisiológica no es muy común que suceda, y más en tejidos epiteliales. Cuando ocurre una fusión de este tipo de células, que comúnmente se le conoce como un sinsitio, siempre va a estar asociado a cuestiones patológicas. Entonces, por ejemplo, ¿en qué células es muy común observar este tipo de fenómenos? Cuando los macrófagos se fusionan para formar una célula grande multinucleada, por ejemplo, pero es una cuestión o una circunstancia patológica. Y lo mismo sucede con los tejidos epiteliales. Ocurre multinucleación o fusión de células cuando hay un proceso infeccioso, probablemente, por ejemplo. Pero en el 2012, en el libro que redactó el doctor Cos, él menciona que él cree que probablemente se trata de un proceso de endomitosis. La endomitosis es lo que realizan los megacariocitos. En este caso, recordemos que el megacariocito es una célula grande multinucleada, que lo que ocurre aquí es que la célula va a hacer mitosis, pero resulta que la parte final, que sería la citocinesis, no la lleva a cabo. O sea que la célula no se divide, sino que la célula queda contenida con el citoplasma que formó de más y con los núcleos que formó de más, y es por esta razón que esta célula se va multinucleando. Entonces, en el 2018 se confirmó este suceso. Se confirmó que es por endomitosis y que además hay una endorreplicación. Por ejemplo, en este fragmento que es del libro de Cos, que dice las células multinucleadas superficiales, no está clara su mecanismo de formación. Pero por ejemplo, aquí dice que la fusión de células que acontece, por ejemplo, cuando hay cuerpos extraños de células gigantes, como por ejemplo las de Langerhans o las epiteloides, es extremadamente raro que ocurran en el urotelio. Sin embargo, ellos mencionan que es muy probable que ocurra por un proceso de endomitosis. Entonces, este artículo, que es de 2018, menciona eso. Células superficiales poliploides que mantienen la barrera urotelial son producidas por vía incompleta de citocinesis y endorreplicación. Entonces, este artículo presenta muchas imágenes, entre ellas esta. Por ejemplo, aquí está una célula urotelial superficial que, se dan cuenta, empezó el proceso de mitosis. Pareciera que se va a dividir o realizar citocinesis, pero al fin de cuentas no se divide y queda una célula superficial multinucleada. Ahora, no todo lo multinucleado es urotelio, ¿sí? Por ejemplo, estas células que están acá, que están multinucleadas, si nos damos cuenta, se trata de un epitelio escamoso. Por ejemplo, en el epitelio escamoso que esté multinucleado, ahí sí hay una circunstancia patológica y hay que investigar qué la causó. Ahora, las células intermedias del urotelio son células pequeñas que tienen un tamaño muy similar a las células parabasales escamosas. Son de 10 a 20 micrómetros. La forma del citoplasma puede ser en forma de pera o piriforme, en forma de una pirámide, o pueden presentar una cauda. La textura y tinción del citoplasma son granular grueso, la tinción es moderada, la relación núcleo-citoplasma es grande, de 1 a 6, por ejemplo. El núcleo es esférico ovalado y presentan 1. La cromatina es granular fino, el contorno nuclear es grueso y llega a presentar de 1 a 2 núcleos. Si se dan cuenta, tiene las mismas características morfológicas. Aquí lo que vendría difiriendo sería la forma del citoplasma, y que en este caso las células intermedias tienden a tener el citoplasma un poquito de tinción más moderada. Y por ejemplo, esta sería una más o menos de forma piramidal, esta una de forma piriforme. Aquí hay otra célula intermedia. En el caso de las células uroteliales basales, son células de tipo esférico, son células muy pequeñitas. Anteriormente estas se confundían
con las células renales. Por ejemplo, llegan a medir de 10 a 15 micrómetros. El citoplasma, las mismas características, granular grueso con tinción moderada. La relación núcleo-citoplasma aquí ya es pequeña, de 1 a 2 puede ser. El núcleo es esférico ovalado, presentan 1. La cromatina igual, granular fino, presentan el contorno nuclear grueso y presentan de 1 a 2 nucleolos. Entonces, en algunas ocasiones llegan a presentar cierta morfología limonada, pero por lo regular son más esféricas. Por ejemplo, esta sería una célula urotelial superficial. Aquí sería un grupo de células uroteliales superficiales. Todas estas células uroteliales superficiales, por ejemplo, el paciente presentaba un problema de litiasis. Entonces el hito se movió, me arrancó todo este tejido y todas estas células uroteliales basales. Entonces, por ejemplo, ese es otro caso. La mayoría son células basales. Todas presentan morfología esférica, o en el caso de la intermedia, que es la célula que presenta mayor citoplasma, tiene una morfología más piriforme. Entonces, aquí hay otro ejemplo de células uroteliales que se descamaron en conjunto, dos células basales con una intermedia. En este caso, las basales presentan la forma esférica y la intermedia una forma piramidal. Ahora, en el caso de las células uroteliales intermedias y basales, en el caso de la citología urinaria, no las clasifican así. ¿A qué me refiero? A células uroteliales intermedias y células intermedias basales, sino que las clasifican en un solo grupo, células uroteliales profundas. Esta razón porque en algunas ocasiones llega a ser algo confuso poder diferenciar entre una intermedia y entre una basal, y al fin de cuentas reportar una intermedia y una basal viene siendo la misma circunstancia que un proceso patológico conllevó a arrancar esas células que son profundas, que no deben de estar en mi orina. Entonces, por esta razón, este tipo de publicaciones mencionan eso, que en conjunto reportarse como células uroteliales profundas. Ahora, hay una variante morfológica que son las células uroteliales caudadas, que aquí hay un mal término, que sería que les denominan células de pelvis renal. Entonces, estas células corresponden ya sea a un estrato basal o a un estrato intermedio. ¿Y por cómo son generadas? En este caso se forman por una deformidad citoplasmática. En este caso, por ejemplo, puede que la célula, al ser desprendida, presentan uniones desmosómicas entre células y células muy fuertes. Entonces, al ser desprendidas, esta célula se estira su citoplasma. Entonces, al estirar su citoplasma, se descama, y es de esta forma que nosotros la observamos en la orina, tal como lo menciona en este fragmento que es del libro de Coase, que la extensión citoplasmática es el resultado de las uniones desmosómicas, que en este caso ocasionada por un estiramiento, o también lo que les mencionaba aquí. Entonces, por ejemplo, aquí un lito, un cristal, me desprende las células de urotelio. Como tienen estas uniones desmosómicas, estiran ese citoplasma y de esta forma se arrancan y nosotros las podemos observar así, con esa prolongación. Pero también existe la teoría de, como vimos en los tejidos, las uniones o las células intermedias, cuando el urotelio está relajado, como sería la imagen B, estas células se estiran, o el tejido se estira, por decirlo de alguna forma, y presentan esta morfología con la prolongación citoplasmática. Entonces, también se tiene la teoría de que si algo viene y arranca las células cuando la vejiga está distendida o el urotelio está distendido, entonces la célula se desprende con esa morfología que tiene, que sería la de la prolongación citoplasmática. Y aquí un fragmento del libro del Sistema de París, que es del 2016, como les mencionaba, y aquí menciona células uroteliales intermedias. Entonces menciona que la capa de células uroteliales intermedias, inmediatamente bajo las células umbrella o paraguas, se disocia muy fácil en células solas. Entonces, en este caso es muy común que presenten un detalle citoplasmático que le denominan células cercariformes, ¿sí? Entonces aquí menciona que son células intermedias y que no son células de pelvis renal. Por ejemplo, aquí está una célula con su prolongación citoplasmática. Entonces, de forma experimental, hace algún tiempo, en una vejiga de ratón realicé un cepillado de la vejiga para extraer células uroteliales para poderlas visualizar. Entonces obtuve ese cepillado,
y lo teñí, lo puse la preparación en un portaobjetos y la teñí con la técnica de Giemsa. Entonces, por ejemplo, aquí observé células superficiales con sus lados poligonales, binucleadas. Algunas células basales aquí se encuentran y observé estas células con su prolongación citoplasmática. Entonces, si estas células fueran de pelvis renal, yo no tendría por qué haberlas observado en una preparación de vejiga. Entonces también es una forma de confirmarles que no vienen de este sitio. Es un término, una forma de llamarlas de forma errónea. Ahora, aquí hay una circunstancia, que estas células llegan a confundirse mucho con las células cilíndricas, porque también, como pudimos observar, estas células cilíndricas llegan a presentar este detalle citoplasmático o esta prolongación citoplasmática. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Por ejemplo, en el epitelio cilíndrico los núcleos tienden a ser más elípticos y en el caso del urotelio son más esféricos. Aparte, la granularidad cambia, ¿sí? Es más granular un urotelio. También aparte, el urotelio, la parte terminal, si se dan cuenta, en el caso de estas células es más redondeada, y para las células cilíndricas es más uniforme, más recto, ¿sí? Es una forma de diferenciar entre una y otra. En algunas ocasiones en orina se pueden observar grupos de células uroteliales, que no es común encontrarlos, pero sí es posible hacerlo. Y son células de tipo profundo, ya sean intermedias y basales. Su presencia no significa patología en la mitad de los casos, ni tampoco sugiere cuestiones de hiperplasia. Entonces aquí tenemos que checar, por ejemplo, para determinar si es patológica, no, las características nucleares de esa celularidad. Ahora, ¿por qué yo voy a encontrar esas células uroteliales, por ejemplo, en un paciente normal? Por una palpación vigorosa de la vejiga. Por ejemplo, cuando al paciente tiene algún dolor vesical o en esa región, es muy común que se realicen palpaciones para determinar de dónde es la fuente. Entonces, esta palpación vigorosa puede ocasionarme desprendimiento de células. Ejercicios donde hay, por ejemplo, golpes también puede ocasionarme desprendimiento de células. Yo, el hecho de solo trotar, puedo desprender gran cantidad de células. Instrumentación como las muestras obtenidas por sonda también me pueden ocasionar esta circunstancia, un proceso litiásico o un proceso infeccioso. Por ejemplo, esta muestra fue obtenida por sonda. Yo encontré este gran grupo de células uroteliales. Y aquí hay otro grupo de células uroteliales que en este caso, si observan el fondo, hay un microorganismo. Entonces, en este caso fue por cuestiones infecciosas. ¿Cuál es el significado clínico de las células uroteliales? La principal razón por la que yo la voy a encontrar en orina va a ser un proceso inflamatorio, por ejemplo, una cistitis o una pielonefritis. Cuando hay una existencia de un cálculo, un proceso tóxico como sería la bilirrubina, cuando se presenta en orina, porque recordemos que la bilirrubina es un potente citotóxico, entonces intoxica la célula y va a conllevar a que se desprenda. O una lesión mecánica, por ejemplo, cuando se introduce una sonda. ¿Cuáles son los mitos alrededor del urotelio? Que las células uroteliales superficiales son exclusivamente binucleadas y trinucleadas. Como ya vimos, esto no es así. Las células uroteliales superficiales multinucleadas son patológicas, no son patológicas, salvo que se presenten en gran cantidad. Las células uroteliales binucleadas provienen de vejiga exclusivamente, como ya vimos en los cortes de tejido, desde la pelvis renal hay células binucleadas. El urotelio pélvico es diferente al de otros órganos del aparato urinario. Como vimos también en los cortes, es completamente similar y no hay células de pelvis renal. En cuanto a la histología del riñón, recordemos que en los túbulos renales el epitelio que se encuentra a mayor distribución sería el cúbico, que se encuentra en el túbulo contorneado proximal, distal y en el túbulo colector. En el caso del asa de Henle se encuentra un epitelio escamoso simple que también lo comparte con la cápsula de Botman y con el glomérulo. Por ejemplo, aquí un corte histológico, aquí se observa un glomérulo con su cápsula de Botman. Aquí se encuentra un túbulo contorneado proximal. Los túbulos contorneados proximales se distinguen porque presentan estas microvellosidades y se dan cuenta que pareciera que presentan esa como suciedad a la luz del túbulo, pero no suciedad, sino que son las microvellosidades. Son células más altas, también son células más grandes, y aparte en la tinción hematoxilina eosina se distinguen porque se tiñen de forma más fuerte. Un túbulo contorneado distal sería, por ejemplo, usted acá,
la tinción es más débil, la célula es más pequeña y no presenta esas microvellosidades. Por ejemplo, aquí en el conducto de Bellini, que ya sería la parte o porción final de las células de los túbulos, también hay un dilema aquí, porque si se consultan 10 libros de histología, 5 libros dicen que en el túbulo de Bellini hay células cilíndricas y los otros 5 dicen que hay células cúbicas. Hay un gran dilema aquí porque no se ponen de acuerdo. Entonces, por ejemplo, en este corte, las células parecieran más que son cúbicas que cilíndricas. Entonces, hay más artículos que apoyan el hecho de que sean cúbicas que el hecho de que sean cilíndricas. En este caso, por ejemplo, las células renales, como habitualmente ya las conocemos, son células muy pequeñitas, de 10 a 15 micrómetros. En cuanto a la forma del citoplasma, es muy común verlas de forma esférica, pero también las puedo observar de forma cúbica. La textura y tinción del citoplasma es granular grueso, la tinción es moderada, pero aquí la diferencia entre el urotelio es que la tinción es uniforme la granularidad, no es como en el anterior. La relación núcleo-citoplasma es pequeña, de 1 a 1 o 1 a 1.5. El núcleo es esférico, solamente presenta 1. La ubicación es excéntrico, pero también lo podemos encontrar de forma central. La cromatina es granular fino, el contorno nuclear es grueso y solamente pueden contener un nucleolo o incluso hasta 2. Entonces, por ejemplo, aquí son otras células renales. Esa contiene muy poquito citoplasma, esa tiene un poquito más. Por ejemplo, la bibliografía en algo que no se equivoca es en mencionar que estas células tienen un tamaño ligeramente más grande que un leucocito. Por ejemplo, aquí están algunos leucocitos, como podemos ver, tienen tamaño ligeramente más grande. Aquí hay otro tipo, unas células esféricas, otras de tipo cúbico. Aquí hay otra de forma esférica con el núcleo excéntrico. Por ejemplo, aquí esta célula renal presenta estas prolongaciones citoplasmáticas. Estas prolongaciones citoplasmáticas es mediante las cuales se va a unir a la membrana basal. Por ejemplo, aquí otro caso de células renales con el núcleo excéntrico. Y si ponemos atención en esta parte de la célula, podemos apreciar algunas prolongaciones citoplasmáticas que corresponden a las microvellosidades. Entonces, esta célula es muy posible o es muy probable que provengan del túbulo contorneado proximal. También, si se dan cuenta, la célula no está teñida. Entonces, esta célula todavía contiene su vitalidad, todavía está viva. Este sería otro del mismo caso, pero este es un fragmento del citoplasma. Se dan cuenta, aquí presenta algunos residuos de citoplasma, incluso aquí un fragmento del núcleo. Y aquí también igual presenta estas prolongaciones citoplasmáticas que son las microvellosidades, que recuerden que las utiliza para llevar a cabo la reabsorción de los componentes de la orina que no deberían de quedarse ahí, como la glucosa. Entonces, algo que también menciona la bibliografía, que sí es cierto, es que si queremos conocer la morfología adecuada de las células renales, debemos de echarle un vistazo a los cilindros, ¿sí? Cuando los cilindros contienen células renales, esto nos van a enseñar cómo son estas células para poderlas identificar. Por ejemplo, aquí presenta una dentro del cilindro que está fuera de foco, y esta que está aquí fuera del cilindro también es una célula renal. Ahora, ¿cuál es el significado clínico de las células renales? En este caso se presentan bajo dos circunstancias: una enfermedad del parenquima renal, como puede ser una nefritis glomerular, un síndrome nefrótico, una esclerosis renal, nefritis lúpica, un riñón poliquístico, cuestiones que tienen que ver con el riñón. O también por cuestiones no renales, por ejemplo, una isquemia renal, por un proceso hemorrágico o por una hemólisis. Incluso una diarrea o vómitos excesivos me pueden conllevar a la descamación de células renales, quemaduras graves, deshidratación avanzada o una insuficiencia cardíaca. Intoxicación renal por productos químicos o medicamentos. Como ya les mencionaba, la bilirrubina es un potente citotóxico. Entonces, también el caso de la hemoglobina también es un potente citotóxico. Entonces, cuando hay una hemoglobinuria, es muy probable que yo encuentre también células renales por el proceso de intoxicación. Lo mismo con las ictericias. En cuestiones de medicamentos es muy común que los antibióticos precipiten a nivel tubular
y esto ocasione que las células sean lesionadas y descamen. Ahora, por cuestiones sistémicas, por ejemplo, una nefropatía diabética, porque aquí tiene todo lo que ver con la glucosa, que recuerden que la glucosa en grandes cantidades provoca estrés celular, entre otro tipo de circunstancias. Esto me puede llevar a que se descamen. O una hepatitis que tiene que ver con la cuestión de la bilirrubina. Ahora, ¿cuáles son los mitos que hay alrededor de las células del túbulo renal? Que todas las células pequeñas y esféricas son renales. Como ya vimos, pueden ser ya sea escamosas basales o urotelio basal. Entonces hay que tener cuidado con la diferenciación. Las células renales solo se observan en patologías tubulares, pero como ya vimos, una simple diarrea me puede provocar que yo tenga células renales y no significa que yo tenga una enfermedad renal. Las células renales solo se observan en pacientes con insuficiencia renal crónica, o mejor dicho, enfermedad renal crónica. Entonces, como ya vimos, no. Ahora, dependiendo también del tipo de muestra de orina, es también como nosotros la vamos a interpretar. Por ejemplo, habitualmente nosotros utilizamos la primera orina de la mañana, que este tipo de muestras son con muy poca célula. Las células escamosas deben de ser escasas. En el caso de que se encuentren en gran concentración, me indican que es una contaminación. Puedo encontrar células uroteliales de forma escasa, principalmente de tipo superficial, y van a estar mal conservadas. En este caso, por ejemplo, apoptosis o autofagia. Grupos celulares puedo encontrar, pero son extremadamente raros y bajo las circunstancias que ya les mencioné anteriormente. Ahora, aquí hay un punto muy importante en cuestión de la degeneración celular, porque por ejemplo he visto que algunas personas hasta lo reportan por campo o por porcentaje, lo que serían estos dos mecanismos, la apoptosis y la autofagia. Pero, por ejemplo, aquí menciona que cuando mis células están por mucho tiempo en mi orina, estas se empiezan a degenerar de forma normal. Tiene que ver con el pH, con los compuestos, con la densidad, van a degenerar de forma normal. Entonces, estas alteraciones degenerativas, si yo las veo en orina, no significa que exista una patología, sino es el mismo proceso degenerativo. Entonces, aquí hay una circunstancia que debemos de checar si realmente tiene implicación clínica, reportarlas o no. En cuanto a la instrumentación, por ejemplo, cuando se obtiene la muestra por sonda, son muestras muy celulares, porque recuerden que este evento traumático va a descamar muchísimas células urotelial, células cilíndricas y también células escamosas. Aquí es recomendable que se le ponga una nota describiéndole que la descamación de las células fue por cuestiones traumáticas y no por un proceso patológico a nivel del tracto urinario. Ahora, en cuanto al reporte, lo que hacemos habitualmente es hacerlo por apreciación, escasas, moderadas o abundantes. Pero por ejemplo, la guía japonesa que se publicó, si no mal recuerdo, en 2017, menciona que no se debe de reportar por apreciación, sino por campo. ¿Por qué razón? Porque reportar por apreciación es muy ambiguo. Tal vez lo que para mí sea escaso, para otra persona es moderado, y para la otra persona va a ser abundante. Entonces no hay un criterio que me diga tantas células significan escaso, tantas células significan moderado o tantas células significa abundante. No hay un criterio y cada quien reporta de forma distinta. Por ejemplo, hay personas que me dicen, yo no reporto nada abundante. Para mí lo máximo siempre es moderado. Es por esa razón que es muy ambiguo. Ellos mencionan que lo recomendable es reportar por campo, así como los leucocitos, así como los eritrocitos. Pero aquí, ¿cuál sería el detalle? Que no hay valores de referencia. Entonces, que nosotros lo reportemos por campo, sí está bien, pero debemos de establecer valores de referencia para saber en base a qué número ya significa patología cierta célula y en base a qué número no lo es. Entonces, por ejemplo, en el caso de los epitelios estratificados, como sería el urotelio o el epitelio escamoso, solamente el urotelio es importante reportarlo por estrato o por nivel celular, porque como les comentaba hace un momento, el urotelio no descama de forma normal.
Entonces, si yo encuentro células intermedias o células basales, me está indicando que algún proceso lesivo ocasionó que esas células arrancaran. Por esta razón, aquí sí tiene implicación clínica reportarlo por estratos celulares. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Superficial, intermedio o basal, o como les mencioné hace rato, superficial y capas profundas, nada más. En el caso del epitelio escamoso, el hecho de que se presenten células intermedias, células basales, células superficiales, ¿de qué va a depender? Del ciclo hormonal de la mujer. Del ciclo hormonal y de si se encuentra o no la hormona. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la menopausia. Entonces, por ejemplo, aquí hay, dependiendo su ciclo, puede que yo encuentre en cierto día más células superficiales, en otro día más células intermedias o intermedias pequeñas. O en mi menopausia puede que encuentre mayor cantidad de células basales, por ejemplo. Pero aquí no es por cuestiones patológicas de que yo encontré células intermedias porque algo me la arrancó. No, sino que tiene que ver por el ciclo hormonal. Entonces, por esta razón, este tipo de epitelio no se recomienda que se reporte por capas. Entonces, por lo que les mencionaba, el epitelio escamoso, su cantidad está sujeta al estado hormonal y la contaminación. Estas como las voy a reportar, así en general, células escamosas. En el caso del epitelio cilíndrico no se debe de observar. Entonces, encontrar escasas células cilíndricas ya significa patología. El urotelio. Las células superficiales sí es común encontrarlas de forma escasa, porque recuerden que descaman cada 3 a 6 meses. Entonces las células cada 3 a 6 meses se están desprendiendo. Entonces, por esa razón yo lo voy a encontrar. Entonces, imagínense, desde los cálices hasta la uretra proximal hay urotelio. Entonces yo te puedo encontrar urotelio en mis muestras. Ahora, ¿por qué razón no lo encuentro de forma frecuente? Porque en este caso no centrifugamos toda la muestra. Recordemos que solamente centrifugamos una porción de esa muestra, pónganle, que son 50 mililitros de orina. Solamente centrifugamos 10 mililitros y de esos 10 mililitros solamente tomamos, ¿cuántos serán? 25 microlitros. Entonces lo concentré y toda la cuestión, pero por experiencia personal les comento que en lo que ven la primera preparación, si ponen una segunda muestra o una segunda preparación, van a encontrar otra cosa. Y lo mismo sucede con la tercera preparación, y más, por ejemplo, si en cuestiones de la concentración del sedimento no lo concentro de forma adecuada. Por ejemplo, que yo lo deje en 1 mililitro de orina. Es mucha orina hasta cierto punto. Sí, la correlación es buena, pero para la búsqueda de elementos formes a mí no me ayuda mucho. Y aquí la recomendación del doctor Fogassi es que sean 500 microlitros de orina en el que se deje o se resuspenda ese sedimento. Ya está un poquito más concentrado y yo tengo más criterios o más muestra para yo observar esos elementos formes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la citología urinaria, toda la orina que me desechó el paciente, toda la orina la centrifugan, todos los 50 mililitros centrifugan. Entonces, por esta razón, en estas preparaciones citológicas van a encontrar células uroteliales. Y caso contrario, nosotros como agarramos una proporción hasta cierto punto representativa, pero al fin de cuentas es muy probable que no encontremos. Entonces, si nosotros centrifugáramos toda esa muestra de orina, vamos a encontrar urotelio, es muy probable, de capas superficiales. En este caso, capas profundas, como sería intermedio y basal, ahí sí ya no. Cualquier célula del estrato intermedio o basal ya significa patología. Y las células renales también recuerden que no se deben de observar. Ahora, aquí hay un poquito de estadística. Aquí es una población de 300 muestras de orina. Estas 300 muestras de orina yo las obtuve de mi tema de tesis, en el que la base fue los urocultivos. Entonces también realicé unos exámenes generales de orina y obtuve 300 muestras. De estas 300 muestras hice pruebas estadísticas como la de la chi cuadrada y tomé una significancia estadística del 0.05. Entonces aquí dividí en dos grupos mi población. Por ejemplo, aquí sería frecuencia de la celularidad versus el examen químico alterado. ¿Cuándo es un examen químico alterado? Cuando presentaba nitritos, proteínas, glucosa, cetonas. La otra sería frecuencia de la celularidad
versus sedimento alterado, cuando presentaba bacteriuria, funguria, cilindruria, cristaluria, ¿sí? Pues por ejemplo acá, de azul están los que sí se asociaron a un examen químico alterado, y la gris sería los que no se asociaron. Pues por ejemplo, el 29% de células escamosas no se asoció a un sedimento alterado, y el 71% no estaba asociado a un examen químico alterado. No existió significancia estadística, o sea, no se relacionaron. Aquí, en el urotelio, el 44% se presentó cuando mi examen químico estaba alterado, y el 56% el examen químico estaba normal. Aquí, ¿qué pudo haber pasado? Tal vez por la cuestión de que no separé las células intermedias de las superficiales de las profundas. En este caso, si las hubiera separado así, puede que yo obtenga una tabla distinta, y las profundas ya asociarse más a un estado patológico. Pero aún así presentó una significancia estadística, entonces es muy probable que cuando yo tenga un examen químico alterado, yo encuentre urotelio. Ahora aquí en las células renales, el 88% de las células renales se presentó cuando el examen químico estaba alterado, solamente el 12% no. Entonces aquí también es muy probable que cuando yo tenga un examen químico alterado encuentre células renales. En el caso de la frecuencia de la celularidad versus sedimento alterado, el 30% de las células escamosas sí se asoció a un sedimento alterado, y la mayor parte, que es el 70%, el sedimento estaba completamente normal y no hubo una asociación. Entonces, en el caso del urotelio ocurrió lo mismo, 46% se asoció a un sedimento alterado, y el 54% el sedimento estaba completamente normal. Y en el caso de las células renales, el 100% de células renales se asoció a un sedimento alterado. ¿Qué significa esto? Que si yo encuentro cristaluria, funguria, bacteriuria o cilindruria, puede que yo encuentre ya sea células renales o encuentre urotelio. Bueno, por mi parte sería todo. Espero y hayan aprendido mucho de esta sesión. Aquí dejo mis redes sociales y mi correo por si tienen alguna consulta, una opinión, algún comentario, será bien recibido. Gracias por su atención.